¿Ok? Y esto ¿se podría repetir nada más el valor de los hombres del hematocrito? Se me cortó rapidísimo. 40 al 54%. Gracias. Y dijo que en media, o sea, en promedio era 47. 47 es la media. Ese es el promedio, pues, de hematocrito. Gracias, profe. De nada. ¿Ok? ¿Vamos bien o me regreso? Profesor, todo bien, gracias. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Quizá pudiéramos evaluar 3 funciones principales, dentro de todas las que vamos a ver. Quizá pudiéramos hablar de 3 funciones principales: transporte, regulación y protección. ¿Qué transporta? Obviamente oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, material de desecho, ¿no? También lo transporta, urea, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Y además tiene nutrientes, transporta nutrientes. La creatinina es una proteína. ¿Sí? También tiene proteínas, ¿no, profesor? Así es. Muchas proteínas. Regula el pH, obviamente sirve como amortiguador. Regula la temperatura, la presión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la presión coloidosmótica? Sí, es la que hacen las proteínas, la presión oncótica. Es como que la ósmosis, pero refiriéndose a las proteínas, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan que en el semestre pasado habíamos hablado de la presión coloidosmótica y que esta se llevaba a cabo en los capilares? Ajá. Y que esta intervenía o servía para que el regreso de los líquidos, que de alguna manera la luz vascular del capilar pues se quedaba sin líquido, porque recuerden que por difusión, por ósmosis, dependiendo de la concentración del vaso, salían los líquidos y transportaban todos los nutrientes, ¿sí?, al intersticio. Y de esa manera la célula se bañaba de esas sustancias. Pero el vaso se quedaba sin agua. Las proteínas, como son los eritrocitos, no pueden difundir a través de los orificios de los capilares por su gran tamaño. ¿Sí se acuerdan? De tal manera que ese efecto, por el tamaño que tienen, se quedaba el eritrocito ahí en el vaso. Y la concentración, la mayor concentración de eritrocitos provocaba la presión coloidosmótica, o también llamada presión oncótica. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Mauricio, Ceci, María Luisa. ¿Sí se acuerdan? Sí lo vieron, ¿no? Me imagino. Profe, así como presión coloidosmótica no me acuerdo. Ok. Pero ya lo apunté para revisarlo. Es muy sencillo. Es una ósmosis. Ósmosis, si lo recuerdas, ¿no? El paso de una sustancia, de un líquido, de un espacio de menor concentración a uno de mayor concentración, de soluto, ¿no? El soluto, pudiéramos ponerle sal, azúcar, el soluto que quieran, ¿no? Entonces, el soluto es el que hace que se mueva el agua, ¿vale? En el vaso sanguíneo, en el capilar, lo que hace que se mueva el agua del intersticio hacia el interior del vaso es la concentración de proteínas.
Esas proteínas jalan el agua y el vaso se vuelve a llenar de sangre, obviamente llevándose con él todos los materiales de desecho. Se vuelven capilares venulares, venas, vénulas, venas, y de ahí el retorno venoso. ¿Para qué? Para limpiar todos los desechos. Quedamos que transporta también desechos, urea, creatinina, ácido úrico, para ser desechados por riñón, estómago, intestino. ¿Vale? Muy bien. Entonces, también tienen mecanismos de protección de los 3 que habíamos mencionado. Protege la sangre. La sangre, al proteger, gracias a la coagulación, protege gracias a los leucocitos. ¿Ok? Está el interferón, los complejos de los anticuerpos. O sea, son las 3 funciones principales que tiene nuestra sangre. ¿Ok? Y aquí les anoto más funciones, funciones que tienen que ver con todo esto de lo que estamos hablando y que están relacionadas entonces con las células, a nivel celular, las funciones celulares, transporte de gases, a nivel de eritrocitos, oxígeno y dióxido de carbono, inmunidad celular, gracias a los leucocitos, hemostasia, gracias a las plaquetas, células madre, ¿sí? Este sistema celular, y la reparación de lesiones. Entonces, este efecto de las funciones son muy importantes. A nivel de plasma, el plasma transporta nutrientes, iones, hormonas, anticuerpos y complemento, sustancias de desecho, provocan la homeostasis, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hídrico, la hemostasia, la temperatura, etcétera, etcétera. Son de las grandes funciones que hace este extraordinario líquido vital o líquido de la vida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo bien. ¿No? Sí se dan cuenta cómo ir sacando información sin aventarse de rollotes. ¿Jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Hablemos de las propiedades físico-químicas de la sangre. ¿Cuáles son sus propiedades físico-químicas? Y evidentemente están relacionadas con la coloración, con el olor, sabor, que tienen un color y sabor característico, no pudiéramos decir de otra manera qué sabe esa sangre. Pero ¿a qué sabe la sangre? Tenemos la propiedad de poder buscar, es que sabe como a pollo, ¿no? Cuando has comido iguana, es que sabe como a pollo. No, sabe a iguana. Pero es que el sabor es como de, pues sí, porque tengo la inteligencia cerebral de rascar en mis archivos cerebrales, pues para más o menos darle algún tono de sabor a lo que me estoy comiendo en ese momento. Y pues todos dicen que sabe a pollo, pero yo digo que sabe a iguana. ¿Vale? Entonces, es de color rojo claro, brillante, y esto va a depender de la hemoglobina y el oxígeno. Las concentraciones de oxígeno que puede atraer o atrapar la hemoglobina le van a dar entonces esa característica de coloración. Entre menos oxígeno tenga esa hemoglobina, el color va a ser más oscuro. Creo que lo pueden percibir cuando vamos viendo el proceso de la coagulación, en donde ya se van agregando de manera plaquetaria y el oxígeno se va destruyendo y por eso se va viendo cada vez más oscura la sangre. ¿Ok?
Y como dije, tiene un olor y un sabor característico. También dentro de las propiedades físico-químicas está la hemorreología. Estamos hablando de la dinámica de la sangre, estamos hablando de el flujo y los fluidos y la concentración, porque a veces puede estar hemoconcentrada, o sea, demasiados eritrocitos o eritrocitos muy grandes o muy pocos o muy pequeños, y eso provoca alteraciones, ¿no?, en el flujo de la sangre. Así es que la dinámica y el movimiento sanguíneo a través de todo el aparato cardiovascular, todo el aparato vascular, es muy importante de acuerdo a los fluidos, a la dinámica de estos fluidos y al flujo sanguíneo. Sí, vamos captando. De tal manera que, pues, ni debe de ser muy densa, ni debe de ser muy líquida. La presión que ésta ejerce sobre ciertos vasos y cómo tiene que llegar a vasos más pequeños le dan las características de fluir adecuadamente en todo momento. Perdón. La densidad y la viscosidad. Estamos hablando entonces de todos los elementos formes que tiene la sangre que le dan esa densidad. Como decía, pueden ser elementos muy grandes, ¿no? La viscosidad, que también está directamente relacionada con la glucosa, con todos los nutrientes que lleva la sangre, ¿no? Los mismos elementos formes de la sangre van generando una viscosidad. Entendemos entonces la dinámica de la sangre, la dinámica de los fluidos, la hemorreología. Sí, profesor. Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Dentro de esta densidad tenemos entonces, para poder entender por qué la densidad forma parte de la hemorreología, es el flujo, o sea, la cantidad de células sanguíneas diluidas en el plasma le van a dar la densidad. Evidentemente, sí, es mucho más densa y pesada que el agua. Muy bien. Obviamente, dentro de la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. La densidad de la sangre, por ejemplo, en las mujeres, es de 1.050 a 1.058 gramos por mililitro. En el hombre va de 1.052 a 1.063 gramos por mililitro. Así es que, entonces, la cantidad de células con el volumen sanguíneo nos permiten la densidad, la masa por el volumen. Estamos hablando de las células con el plasma. Esto es lo que nos permite entender la densidad de la sangre. ¿Ya le cambió? Un momento.
Muy bien. También la viscosidad. ¿A qué hace referencia la viscosidad? A la resistencia del flujo a través del efecto de fricción entre las moléculas que la componen. Y son muchas moléculas. Hemos dicho que prácticamente todas las células componen el hematocrito y de alguna forma el eritrocito es el más abundante. Así es que depende de la cantidad. Si se forman de más las células a través de la médula ósea, es obvio que esto puede provocar o está generando daños celulares, que puede cambiar la viscosidad o la cantidad de células, pues también inclusive el oxígeno, cuando hay disminución o aumento de oxígeno, puede haber disminución o aumento de eritrocitos. Quienes viven en Toluca, ¿no? Ya por efecto de oxigenación, por efecto de presión, disminuye la cantidad de oxígeno y eso va a generar que produzcan un poquito más eritrocitos. Y su densidad puede cambiar, su viscosidad puede cambiar. Así es que entonces la viscosidad va a depender de la cantidad de células y de las proteínas que la contengan. A mayor cantidad de células y proteína, mayor va a ser la viscosidad. Y pues bueno, esto también se llama adaptación. Los que viven allá en Acapulquito, Puerto Vallarta, Cancún, pues obviamente la presión atmosférica es menor, hay mayor cantidad de oxígeno, la viscosidad va a cambiar. ¿Sí? Por eso tenemos parámetros. Muy bien. De tal manera que la sangre, entonces, es de 3 a 4 veces más viscosa y gruesa que el agua. ¿Sale? Entonces, una sangre más densa aumenta su viscosidad. Esto va a provocar mayor resistencia al flujo y, por supuesto, mayor resistencia al movimiento. Imagínense los diabéticos. Mayor cantidad de glucosa. ¿No? Miel. Ahí en el flujo sanguíneo. Así es que a mayor hematocrito, mayor viscosidad. Y la viscosidad entonces la entendemos como que es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Entonces, algunas alteraciones. ¿Qué es inversamente proporcional al flujo sanguíneo? Ajá. La viscosidad. La viscosidad, perdón, ya leí. Sí. Gracias, perdón. Entonces, obviamente, a mayor viscosidad, menor flujo sanguíneo. A menor viscosidad, mayor flujo sanguíneo. Por eso es inversamente proporcional. Así es que la densidad y la viscosidad van a provocar el aumento o la disminución en algunas patologías o algunos eventos, por ejemplo, la deshidratación, el incremento celular por decíamos una hipoxia, ¿no? La densidad y la viscosidad pueden verse alteradas.
Muy bien. La viscosidad y la densidad pueden verse alteradas, ¿por qué? Por la deshidratación, Perdón. el incremento celular, o sea, cuando hay demasiado hematocrito, muchas células sanguíneas se están formando. Más adelante vamos a ir viendo qué puede provocar que las células sanguíneas aumenten o disminuyan. Hay células que pueden crecer, ¿sí? Muy grandes, con una membrana muy delgada, pueden transportar oxígeno, pero definitivamente no son funcionales por la vida que contiene, que debe de tener un eritrocito. Entonces, cuando son muy grandes, con membrana celular muy delgada, van a provocar que se rompan muy fácilmente, y cuando llegan a espacios más pequeños no caben y ahí mueren de manera inmediata, liberando el oxígeno muy rápidamente. Entonces, todo esto, el tamaño, la forma, la disminución de los líquidos en la sangre, como es la pérdida de líquidos, todos estos datos nos van a permitir que la densidad o la viscosidad puedan verse incrementadas, provocando alteraciones. ¿Ok? O cuando ustedes juegan demasiado, ahorita creo que no pueden, pero juegan demasiado o hacen demasiado ejercicio, pueden deshidratarse, y ahí, como mecanismo de defensa, les da sed, para poder entonces empezar a compensar los líquidos de la sangre. ¿Por qué? Porque están creciendo la densidad y la viscosidad por el aumento de los elementos formes, del hematocrito. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, vamos a ver que el hematocrito, como quedamos, son todas las células sanguíneas, todos los elementos formes. Así es que los valores normales del hematocrito, como habíamos dicho entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que más o menos en las mujeres de cuánto era? De 38 a 46. 38 46. Promedio 42 y en hombres promedio 42. De 42. de 40 a 54 y promedio 47, ¿no? Entonces, en hombres el hematocrito es de 47 más menos 4, en mujeres de 42 más menos 2%, así es que el total del hematocrito es muy importante para saber cómo está el paciente, si tiene, esto ya nos permite darnos cuenta si hay alguna alteración. Vamos a ver cómo se forman las células sanguíneas, dónde inicia el proceso de la formación de las células sanguíneas, y esto nos va a ayudar a entender qué está ocurriendo, ¿sí? Si el hematocrito crece, nada más esto, ahorita en tercer semestre yo pudiera decir, wow, tu hematocrito está alterado. La neta, no sé por qué, ¿no? Intuyo que algunas células están creciendo, o están de más, o están muy grandes, pero ya hay un problema ahí. Yo te recomiendo que vayas a ver al médico, porque no creo que te puedas esperar a que yo termine, así es que mejor ve para que te pueda apoyar en ese sentido. Sin embargo, ustedes ya tienen posibilidades de cuando menos detectar algún signo de alerta, un síntoma de alerta, ¿sí? Al ir estudiando, al ir aprendiéndose cada uno de estos valores que pueden obtenerse en un estudio muy, muy simple, ¿sí? Una citología o química. No les digo, mi cerebro como que de repente deja de calcular. Una biometría hemática. Gracias. Una biometría hemática. Y esta nos da los elementos formes rojos y blancos y plaquetas. Entonces, todo el hematocrito nos lo da y nos dice, bueno, hay tanto de hemoglobina, hay tanto de eritrocitos, hay tanto de volumen corpuscular medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros vamos a ir entendiendo para qué sirven todos estos valores que son normales en cada organismo, y si pudieran estar alterados, qué es lo que pueda estar pasando. Si están disminuyendo, probablemente los eritrocitos están bien chiquitos, ¿no?
anemia hipocrómica microcítica. Y tú dices, ¿eso qué es? Simple y sencillamente hay pocos eritrocitos y están muy chiquitos. Y está provocando anemia porque son poquitos, son chiquitos, no están transportando oxígeno y puede tener síntomas. ¿Sí me explico? Entonces, todos estos detalles nos pueden ayudar a entender qué está pasando. Así es que la velocidad de sedimentación globular, o BSG, que también viene en la biometría hemática, forma parte de las propiedades físico-químicas de la célula. Entonces, si pudiéramos hacer ahorita un resumen de las propiedades físico-químicas que hemos visto hasta este momento, ¿cuáles pudieran ser las más importantes entonces? Quedamos que color. El color es muy importante. ¿Sí? El sabor no sé si tanto, no sé, sabe a sangre. No sé si eso les ayude, pero bueno, el color sí es importante. Dentro del color también, bueno, dentro de estas propiedades físico-químicas, la dinámica, fluido, flujo, densidad, viscosidad. ¿Sale? Quedamos que viscosidad es cantidad de células sanguíneas diluidas en el plasma. ¿Sí? Si es más densa, obviamente sería más pesada que el agua. ¿Ok? Sí, profesor. Y quedamos que esta es su densidad, masa, bueno, masa por sobre volumen, y entendemos que es la densidad, viscosidad. Y esta depende entonces de la cantidad de las células y de las proteínas que la contienen. ¿Sí? La viscosidad entendimos que aproximadamente está relacionada con el hematocrito y que es 3 a 4 veces mayor que el agua. ¿Sí? Que el hematocrito es la cantidad total de células, que equivale al 40% del total de las células, y que en el hombre es de 47% y en que en la mujer es de 42%. Mujer 42, hombre 47. ¿Vamos bien? También las propiedades físico-químicas de la sangre está determinada por la velocidad de sedimentación globular. De velocidad de la sedimentación globular. Así, a ojo de buen cubero, ¿qué nos está tratando de decir la velocidad de sedimentación globular? ¿Hace el tiempo que tarda en hacer un coágulo? El tiempo en el que sedimenta y se forma un coágulo. ¿De qué otra manera entonces? ¿Quién tiene alguna otra idea? Tiempos de coagulación, tal vez, no sé. El tiempo en el que coagula, acuérdense que también es muy importante, ¿no? La coagulación y el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, inclusive, pudiéramos entender que la velocidad de sedimentación es una medida indirecta del grado de inflamación en el organismo. ¿Sí? La velocidad de esa sedimentación o de los eritrocitos o hematies o glóbulos rojos, ¿sí? Que se da en un tubo de ensayo. ¿En cuánto tiempo se puede generar la velocidad de una sedimentación? ¿Sí? De tal manera que la velocidad de sedimentación va a estar relacionada con la membrana celular del eritrocito. El eritrocito tiene una carga negativa. Acuérdense que las leyes de las cargas dicen que polos negativos, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Así es que para que no se estén juntando o arrepegando como dos chiquillos
en plena efervescencia hormonal. ¿Sí? En plena efervescencia hormonal, los eritrocitos, gracias a su membrana, que se le conoce como potencial Z, es negativa. Esta provoca la repulsión, obviamente, de eritrocito con eritrocito, lo que no permite que estos en el movimiento sanguíneo se junten. ¿Sí? Mientras se mantenga la dinámica, mientras se mantenga la temperatura, mientras se mantenga en el tejido vascular. En total reposo, lo que veíamos en un principio, en ese tubito de ensayo, vemos cómo se va ya sedimentando. ¿Sí? Algunas otras estructuras provocan ya la temperatura, el movimiento, la densidad, la viscosidad, todos esos detalles se van rompiendo y bueno, en reposo la sangre sedimenta. Pero en el vaso sanguíneo lo que evita en esa dinámica que se pueda sedimentar y que su velocidad de sedimentación sea menor gracias a estos eritrocitos. ¿Sí? ¿Sí queda clara la velocidad de la sedimentación? Así es que la velocidad de la sedimentación globular se refiere entonces a la cantidad de milímetros que los eritrocitos recorren al sedimentar estando en reposo por unidad de tiempo en 1 hora. ¿Me regalas agua? Déjenme tomo una enzima que me estoy tomando. Serratiopeptidasa. Que ayuda a la reestructuración de los alvéolos. Sí. ¿Puedes regresar tantito a la diapositiva pasada, por favor? ¿Está? Ajá. Así es que decíamos que los eritrocitos entonces poseen carga negativa en su membrana, se le conoce como potencial Z, la cual causa constantes repulsiones entre los eritrocitos. Y esto, aunado al movimiento de la sangre, pues van a evitar que sedimenten todas estas células sanguíneas. Ya se está oxidando mi manzana. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Esto ya lo tienen? Sí, profesor, ya. Perfecto. Va que va. Por último, por hoy, claro. Bueno, el miércoles le seguimos. Déjenme checar entonces si de 1 a 3 también tenemos clase. Hoy no les voy a dar clase de 1 a 3. No lo tengo registrado en mi horario y quiero checarlo con el jefe de departamento para ver qué pasó con esas horas. ¿Sale? Si sí están, el próximo lunes tenemos entonces 4 horas. De 9 a 11 y de 11 a 1. ¿Va que va? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, la prueba de velocidad de sedimentación globular nos permite entonces, o consiste esta prueba, es en colocar sangre completa, entera, con anticoagulante en un tubo graduado. ¿Sí? De Wintrow. Y obviamente en 1 hora lo vamos a dejar reposar. Se van a medir los milímetros
de los eritrocitos que recorrieron y obviamente la velocidad de sedimentación globular en un recién nacido es de 0.2 a 0.5 milímetros por hora. En una mujer va de 3 a 10 milímetros en una hora. Y en el hombre de 2 a 6 milímetros en una hora. Así es que en la biometría hemática, sí, el bioquímico puso parte de esta sangre en un tubo de Winthrop para dejarlo reposar. Y en una hora se percata cómo miden los milímetros de los eritrocitos que se recorrieron ahí para poderse coagular y entonces nos mandan los valores normales y nos dicen tuvo 6, está dentro de los límites normales en una mujer y en un hombre está de 5 en el reporte de la biometría hemática. Lo que quiere decir entonces que ustedes dicen, no, creo que es lo correcto y está muy bien. Si cambia o tiene variaciones, pues entonces empezamos a evaluar qué está ocurriendo en ese proceso de sedimentación. Están sedimentando muy lentamente o están sedimentando muy rápidamente, lo que puede provocar un coágulo o una posible hemorragia por ahí y tendríamos que evaluar por qué está pasando esto. ¿Sale? O sea, las mujeres coagulan más rápido que los hombres. Que los hombres, como siempre, son un poquito desesperadas. Eficientes, profe, eficientes. Ok, eficientes. No, eso me queda clarísimo, ¿eh? He comprobado que las mujeres tienen una fortaleza extraordinaria. Extraordinaria. Nos estamos muriendo los débiles de los hombres. No sé qué a quién se le ocurrió. ¿Me permiten decir la palabra? Es que no digo groserías y no me gusta que digan groserías. Más aquí en este salón de clases. Pero, y bueno, no creo que sea grosería, pero no sé quién fue el estúpido que se le ocurrió decir que las mujeres son el sexo débil. No, hombre, el sexo débil somos nosotros, los hombres. Nos estamos muriendo más nosotros. Las mujeres son bien fortalecidas, sobreviven más al chivato COVID. No, hasta el virus le tiene miedo a la mujer. No, cálmate, salte de aquí porque esta sí nos va a ejecutar, mejor ahí muere. Entonces sí, no, mis respetos, por eso las admiro. Muy bien. Doctor, una pregunta rápida. En una mujer embarazada, ¿este valor se va a ver aumentado? Puede haber aumentado o cambia pues el valor. Sin embargo, no es no hay gran cambio en el proceso de una mujer embarazada. ¿Sale? Okay, gracias. Muy bien. Se va compensando rápidamente. Muy bien. Ya son las 10:57. Nos quedamos en esta. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pero nada más una pregunta. ¿Las mujeres embarazadas generalmente tienen que tomar anticoagulantes o es muy común que tomen anticoagulantes y que sufran trombos y cosas así? Sí cambia algo, ¿no? No es común, a menos que padezcan de algún otro tipo de problema. Okay. Ajá. Si una mujer padece de algún otro tipo de problema, no es muy común que padezcan problemas de coagulantes y tomar anticoagulantes. Bueno, uno de los anticoagulantes más importantes en la actualidad inicia con analgésico, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Inició como analgésico, con el transcurso de los años, como el ácido acetilsalicílico se vendía hasta en la tortillería, pues resultó que es un excelente antiagregante plaquetario
evita la coagulación, así es que a los hipertensos lo primero que le dan pues es un anticoagulante. Y a las mujeres que pudieran presentar por ahí un problema de toxemia gravídica, ¿no? Es muy probable que sí pueda generar, porque la toxemia les provoca alteraciones de la presión. Entonces, eso puede provocar alteraciones también. Entonces, ahí sí hay que darles anticoagulantes. Sí, nada más que Abdiel levantó la mano. Profesor, rápidamente nada más. No se presentaron los nuevos, ¿eh? Profe, siguiente clase. Necesito conocerlos, verlos, cuando menos saber, porque como siempre tienen sus cámaras apagadas, pues casi no los voy a conocer, ¿no? Sí, Abdiel. Bueno, hola, profesor. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿por qué la velocidad de sedimentación es indicativo de una respuesta inflamatoria? Por el recorrido que tiene que hacer todos los elementos formes de la sangre, sobre todo plaquetas y glóbulos blancos en el mecanismo de defensa. Cuando llega algún invasor, ellos van rápidamente, no sé, te pinchas y al pincharte entran bacterias y estas se mueven a grandes cantidades. Así es que la velocidad que tienen que recorrer, la fricción que hay a través de los vasos puede variar esta velocidad, pero siempre tiene que estar en condiciones normales. Si tú tienes una infección, la velocidad de la sedimentación puede cambiar, puede variar y te lo va a registrar en la biometría hemática. Por eso te mandamos a hacer una biometría hemática, ¿no? Además de un exudado faríngeo, para ver si tienes una infección y qué tipo de infección tengas. Con el exudado sé qué infección y con la biometría hemática sé cómo están las condiciones de las células blancas, ¿no? Cómo está la velocidad de sedimentación, si hay cambios o alteraciones. Hay pacientes en los que son diabéticos, tienen infección, puede variar esa velocidad de sedimentación, y aquí sí, como dice tu compañera, es muy probable que sea hipertenso, tienes que manejarle anticoagulantes para que esa velocidad no vaya a provocar una coagulopatía por ahí, ¿no? Entonces, sí puede haber variaciones. Ok, profesor, gracias. No, de nada. Ajá, alguien más, Yuridia, creo que habías levantado. ¿Tú fuiste la que hablaste o fue otro? Creo que se refiere a mí, ¿no? ¿Yadira? Perdón. Sí. No se preocupe. Yadira. Profe, a mí me quedó una duda. Cuando vimos todos los valores, desde hematocrito hasta la velocidad de sedimentación, varían entre hombres y mujeres. Siempre. ¿Por qué se da? ¿Por cosas hormonales? Y masa muscular. O sea, son muchas las condicionantes, Evidentemente, estamos hablando desde estructura, masa muscular, desde estructura en cuanto a tamaño, desde estructura hormonal. O sea, son muchas las variantes que se dan entre el hombre y la mujer. Por eso es que no se pueden medir jamás de manera igual. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Todo padre Uris. Vayan estudiándolo, vayan buscando, vayan repasando esto y retomándolo. Como les digo, nosotros les vamos dando así, si ustedes leen en el Guyton, se avientan todo un rollote. Las funciones de las células son esto. Pero extractamos lo más importante, lo que consideramos les va a servir para la vida, no nada más para pasar el examen, para su vida diaria, porque estamos hablando de que el médico le va a mandar a hacer una biometría hemática a tu mami, a tu papi, a tu hermano, a tu familiar, a tu abuelita, tu abuelito, etcétera. Y pues cuando menos ya tienes una mejor idea de qué es el hematocrito, ¿no? Total de células sanguíneas. ¿A cuánto equivale? Al 40% del volumen sanguíneo. Pero en el hombre, entonces equivale a, ¿cuánto dijimos? 47%. 47%. ¿Y en la mujer?
42%. Y tú ya ves, directamente te vas hematocrito. Ah, mira, el hematocrito es de tanto. Y ya con eso ya tengo, cuando menos ya sé el valor normal del hematocrito. ¿No? Volumen de sedimentación globular. No, bueno, la velocidad en la que sedimenta en una hora todas las células sanguíneas, de cuánto es tanto en el niño recién nacido como en el varón como en la mujer. Y de esa manera ya tengo dos parámetros que me pueden ayudar a ver si algo está ocurriendo. Ah, perdón, que ya inició su clase de inmuno. Adiós. Bye. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Me dio gusto saludarles nuevamente. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Bye.